Incluso, si quieres, aprovecho y un poco hablo del tema de Momentum para Sí, por explicarlo, favor, sí. ya que entramos, ¿no? He utilizado una web que se llama Backtest Curvo, que te puede dar un poco, sobre todo, digamos, diferente información, ¿no? Entonces, lo interesante, y porque había gente que me preguntaba, era del tema del MSCI World de Momentum, porque realmente ha superado históricamente al MSCI World, ¿no? Entonces, hay gente que pensaba decir, es que lo mejor siempre es el MSCI World, el MSCI World de Momentum lo ha ganado históricamente. Es más, fíjate, el track record que tenemos desde el año 94 hasta el año 2024, estos son 30 años, o sea, que son mucho tiempo. Alguien que hubiera invertido el Momentum habría obtenido un 11%, uno que hubiera invertido el MSCI World anualizado cada año, un 8%, e incluso habría obtenido un ratio de SARPE más alto en Momentum, ¿no? El ratio de SARPE sobre todo te mide la rentabilidad relacionada con el riesgo, ¿no? Entonces, a mayor ratio es más interesante. Eso es lo que, un poco sobre todo lo que nos tendríamos que quedar. Desde el punto de vista de rentabilidades, pues este gráfico lo dice todo, ¿no? 10.000 euros invertidos en MSCI World en el año 94, hoy por hoy serían 99.000 euros. 10.000 euros invertidos en MSCI World, en Momentum son 228.000 euros. 2,28 veces más dentro de, digamos, de lo que de rentabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacía la gente, ¿no? ¿Qué es el MSCI World de Momentum? ¿No? Son, digamos, inversión en empresas que están desarrolladas en los 23 mercados desarrollados y que hacen un énfasis en empresas que están en subida, digamos, libre o están en subida, ¿no? En la que sobre todo se relacionan un alto precio y que tienen una cierta liquidez desde el punto de vista de trading, etcétera, ¿no? Entonces tienen diferente metodología para calcular cómo, digamos, se hace el cálculo, ¿no? Entonces, sobre todo, el trabajo de MSCI es crear este gráfico, ¿no? Crear estas empresas que son las empresas de Momentum, ¿no? Hacen un estudio 2 veces al año, normalmente entre 6 y 12 meses, y utilizan diferentes factores como volatilidad, tamaño, etcétera, para definir ese índice, ¿no? A la hora de, digamos, de poder, digamos, hacerlo. Hacen una revisión 2 veces al año, ¿bien? Y tienen en cuenta, pues, cosas como si hay spin-offs, si hay compras, si hay nuevas adquisiciones, hacen un cálculo a ver si ha habido volatilidad, demasiada volatilidad, etcétera, y cada mes hacen un trigger, es decir, que hacen una especie de rebalanceo si pasa algo de esto, ¿no? Si hay un cambio más o menos potente dentro de cada una de ellas, ¿no? Entonces, esto se puede, por ejemplo, comprar con un ETF, como es este, el iShares Edge MSCI World Momentum Factor, ¿no? El momento factor de MSCI World, y destacar, te cobra un 0,30%, un poquito más que el MSCI World, rebalancean 2 veces al año tan solo, no cada mes, como antes hemos hablado. Solo alquilan un 0,01% de las acciones y alquilan muy pocas acciones porque normalmente son acciones que están en subida, ¿no? Cuando una acción, suponeros que está a momento de subida y tiene subidas más o menos potentes en el último año, entraría dentro de este proceso, y estamos hablando que hoy por hoy están 350 empresas. Es decir, de las 3.000, 4.000 empresas que podemos hablar que hay en un MSCI World, tan solo 350 están, y con un objetivo máximo de unas 500. Es decir, que aquí solo entran aquellas que se consideran que están en subida más o menos, digamos, potente, ¿no? Cotiza un PER de 24 veces, que alguien puede decir qué caro, pero es que la bolsa global cotiza en 20, 21 veces, o sea que tampoco es que estén sobrecompradas, ¿no? Lo interesante que es que te lo puedes bajar una vez al semestre, más o menos, o cada día, las acciones que, por ejemplo, que tiene cada ETF. Entonces podemos mirar el iShares, que va a intentar replicar más o menos a un 99% este factor, y te dice dónde tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho en un Excel? Pues cuáles son las principales posiciones. Entonces, fíjate que son de las 10 primeras o las 9 primeras, porque Google estaría repetido por la clase, serían americanas, y la primera, Nvidia, segunda, Amazon, pero aquí, si os dais cuenta, Apple no está.
En cambio, en un MSCI World, Apple sería posición primera o segunda. ¿Por qué no está Apple? Porque realmente no ha tenido subidas más o menos potentes en los últimos Se 6 va meses. rebalanceando de acuerdo a la inercia que llevan, ¿no? Eso es. Entonces, incluso, por ejemplo, fíjate que hoy por hoy, desde el punto de vista de dónde cotizan, cuando tenemos que el 60-70% del MSCI World cotiza en Estados Unidos, aquí la primera bolsa es Tokio, es Japón. ¿Por qué es Japón? Porque ha tenido subidas potentes en el último año, ¿no? Hasta ahí tienes el New York Stock Exchange, Nasdaq, que estaríamos hablando de las mismas, pero tienes otras bolsas, como la Bolsa de Madrid, que pondera más hoy por hoy el momentum que en el MSCI World. ¿Y por qué? Porque ha subido en los últimos años, en el último año más o menos, más que otras bolsas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que veíamos de España, fíjate que, por ejemplo, Iberdrola no está, o sea, que es una de las principales. Tienes los que han podido subir, que han sido bancos, Inditex, etcétera, dentro de todo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Pues sobre todo lo tienen todo en acciones, un 90%, algo en divisa, para comprar, vender algo en dinero, y con futuros lo que hacen es invertir, aunque marquen solo un 0,51%, ese apalancamiento de futuros hace que estén realmente prácticamente comprados digamos, en todo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Hay momentum, pero no solo estamos hablando, si buscas con MSCI World, verás que hay globales, pero también puedes tener en Europa, como también puedes tener en Estados Unidos solo, etcétera, ¿no? Realmente son ETFs que no son muy, muy grandes, estamos hablando de 1.800 millones contra 60.000 millones que puede ser un SP500, ¿vale? Pero que desde el punto de vista de rentabilidades no han sido tan malos, ¿Cuál es ¿no? la rentabilidad histórica? Sí, está aquí al principio. Esta es la rentabilidad histórica. Un 11,05% el MSCI World de Momentum. ¿Desde qué año? Desde Contra el 8. desde el año 94 hasta el 2024. En 30 años. 30 años, sí, pero 11%. Es una barbaridad. sí, pero la barbaridad es esta. Fíjate que este es el gráfico clave. O sea, un tío que en el año 94 invirtió 100.000 euros, perdón, 10.000 euros, 10.000 10.000. euros en el MSCI World, hoy por hoy tiene 99.000 euros, ha multiplicado por 10, genial, pero alguien que hubiera invertido en Momentum habría tenido 228.000 euros. ¿Vale? O sea, habría sido una multiplicación por 22 por 20, veces. más de por 20, por 22. Claro, problema que tiene, digamos, invertir en un ETF de Momentum, que tienes, pues tienes más volatilidad, lo que se ve aquí, tenemos más desviación estándar, un poquito más, 14,42, 15,40, tampoco es una barbaridad dentro de desviaciones comparada con que te ha dado un beneficio histórico mayor. Y bueno, y yo creo que es una opción para alguien que diga, quiero entrar en Nvidia. O sea, porque fíjate, la primera opción en Nvidia, con un 5,75% de ponderación, está aquí en Momentum. Entras aquí, tienes otras como Amazon, Eli, Meta, Broadcom, esto se va relacionando cada 6 meses y te dice que esa inercia, digamos, se puede ir, digamos, manteniendo, ¿no? ¿Cuál es el código, el ISIN de ese fondo? ¿O de este ETF? Pues espérate que te lo miro. Normalmente es fácil utilizarlo. Buscamos Just ETF, Momentum y, por ejemplo, el de iShares. ¿Ese es el que tiene una rentabilidad del 11% en 30 años? Sí, este sería. Anual, claro. No este ETF justo, es el índice. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, si miramos Aquí en hay que Europa, descontar las esto lo tiene comisiones. desde el año 2015. Todos estos datos desde el año 94, 97 son muchas veces proyecciones que ha hecho MSCI. Proyecciones al pasado. Eso es, y que la ha utilizado y demás, ¿no? Pero bueno, el código, el ticker, lo copio y lo pego en Twitch. Sí, pégalo aquí en el chat para que la gente lo Y pongo pueda. el LinkedIn también para El ISIN que también, por la favor. gente lo pueda, digamos, mirar, ¿no? Lo Entonces, pueda encontrar. claro, yo, digamos que digamos,
antes de entrar en MSCI World lo estuve dudando mucho, ¿no? Entrar en Momentum o no. Mira, pues creo que voy a entrar en este. Es que Yo yo no entré, ¿por qué? Porque me voy a da mirar. miedo acciones que dices, joder, ¿y estas cómo van tal? Pero históricamente ha funcionado realmente bien. Y bueno, y por lo menos ya tienes las risas, Jordi, de que digas, joder, pues tengo una inversión potente en Nvidia, ¿no? O tengo en las que van funcionando, ¿no? Y lo interesante es que se va relanzando el solo, ¿no? Que es la parte, digamos, importante, ¿no? Que sea cada 6 meses también es importante. ¿Por qué? Porque no se pierde el momentum tan rápido, ¿no? Con un rebalanceo cada 6 meses, que normalmente esos 6 meses entran y salen empresas, suele ser suficiente y no tiene grandes cambios, ¿no? Por eso, muchas veces hay gente que cuando una acción está en máximos históricos dice, está cara y vende, y lo que te demuestra este índice de momentum es que no. Es que muchas de estas empresas, si miras cada una de ellas, muchas de ellas han conseguido máximos históricos en los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una empresa hace máximos históricos, tiene muchas probabilidades de que siga haciendo nuevos máximos, como podías hacer Nvidia, ¿no? Y si habrías vendido, te habrías perdido un cambio bastante potente, ¿no? Entonces, este ETF es interesante para alguien que diga, quiero invertir en MSCI World, quiero tener un poquito de picantillo para sacar esa rentabilidad y demás, ¿no? Pero tampoco lo recomendaría como ese índice para tener súper potente cartera. Pero bueno, puede ser, ¿eh? O sea, que yo a veces lo pensé mucho por ejemplo, con mi madre y no lo cogí por eso, ¿no? Pero son modelos que luego sí que he utilizado. Por ejemplo, tengo un modelo hecho de DCA en el que tenía claro que el momentum era una parte importante, ¿no? Y cómo ese máximo histórico te implicaba que tenías que ampliar el DCA, ¿no? Sí, un poquito. No sé si me he explicado. Sí. De hecho, te iba a preguntar, porque Josema te había planteado acciones europeas, y yo creo que este tema es muy interesante. Me voy a ver el vídeo de nuevo me Sí, voy a ver este vídeo del programa de nuevo para ver esta imagínate parte. que las acciones europeas es tan sencillo. Lo interesante que es que, por ejemplo, entramos en este y vamos a entrar directamente en BlackRock, ¿no? Y shares, como vimos otro día, es BlackRock. Lo interesante que tiene BlackRock y tienen otros, pero sobre todo BlackRock, es que es muy fácil que nos bajemos todas las posiciones. Entonces, nos podemos descargar todas las posiciones, ¿vale? Aquí me lo bajé, y por ejemplo, puedo hacer en el... Mira, lo tengo aquí justo hecho, que antes del programa lo tenía para hacerlo. Puedes seleccionar, digamos, la consulta, que aquí había puesto, yo creo que son las de Bolsa de Madrid, y pongo todo, ¿vale? Entonces puedes poner que sea de, pues yo qué sé, de Alemania. Que esto simplemente lo que he hecho es bajármelo aquí, hacer una tabla y puedes ver, ¿no? Cuáles son las acciones que más están en momentum en Alemania. Pues te dice SAP, Siemens y Rheinmetall, luego Adidas, etcétera, ¿no? O vas a otro país, por ejemplo, que vamos a Italia, por ejemplo. Pues te va a decir que estaría Unicredit, Ferrari, Intesa, Stellantis, Leonardo. O sea, tampoco son las que están on fire, si os dais cuenta, los que están subiendo. Entonces, lo curioso de todo esto es que es un poquito el miedo de decir, coño, están máximas, en máximos históricos, y da miedo comprarlas, pero por otro lado te das cuenta que habiendo hecho una cartera diversificada, te sigue dando esa, digamos, rentabilidad. O lo que antes hemos visto de Japón, por ejemplo, ¿no? Si ponemos Japón, fíjate la cantidad de empresas que están en momentum en Japón. O sea, quitaríamos el tema de cash, ¿vale? Pero Toyota, fíjate, estamos hablando de que, quitamos hablando de futuros, 98 acciones están en momentum. O sea, Japón está on fire. Entonces, ¿Cómo te explicas lo de Japón? Un país que bueno, la verdad es que como el mercado interno no es lo importante, lo que hacen es tener empresas multinacionales y, bueno, pues, aspirarán dinero del exterior. Pero ¿cómo te explicas lo de Japón?
hay dos cosas. Uno, el tema de la divisa, ¿vale? Que se ha devaluado de manera bestia por el tema de la relación, sobre todo dólar-yen, ¿bien? Entonces, y hoy por hoy, tú imagínate que dices, compro una acción japonesa, me cubro, y por cubrirte dólar contra yen o euro contra yen, es que te pagan dinero. No es que te cuesta, es que te pagan dinero. Entonces, puedes sacarte un 3-4% por cobertura, más tienes acciones que no son tan malas y que están haciendo sobre todo unos trabajos bastante potentes de dar información al mundo. O sea, y me explico esto de dar información al mundo. Hasta hace relativamente pocos años nos encontramos con muchas empresas japonesas que reportaban solo en japonés. Entonces, pues sí, para el japonés lo podía ver y podía decir invertir, pero para un norteamericano, para un europeo, cuando ves esos balances en un perfecto japonés, pues no pones ni traductor ni leches, pasa de esa empresa. Ahora están empezando a hacer los transcripts en inglés, eso está ayudando mucho y hace que se vean empresas que funcionen y que no están a múltiplos realmente altos, ¿no? Te encuentras muchas veces con empresas japonesas con una cantidad de caja brutal. Históricamente querían tener mucha caja porque era un síntoma de ir bien, de que los trabajadores estarían contentos porque veían que su empresa tenía mucho dinero y como tenía mucho dinero iban a ir bien, pero eso es una gestión de tesorería pésima y está empezando a haber empresas japonesas que están diciendo, no, tengo mucha tesorería, ¿por qué no voy a recomprar acciones como un campeón? ¿O por qué no voy a repartir dividendos? ¿Por qué no voy a occidentalizarme? Y eso es lo que realmente está haciendo que digamos, esté funcionando, ¿no? Pero simplemente buscando el momentum te puedes ver una relación de lo que está on fire. O sea, así de sencillo. O yo qué sé, veía un comentario, comentaban de Polonia, ¿no? A ver, pues Polonia no tiene ninguno. Polonia no tiene ninguno. Fíjate, igual Polonia no está dentro del MSCI World, ¿eh? O sea, que habría que verlo, ¿no? Que igual no está. Portugal solo tiene una GALP, por ejemplo, para que te hagas una idea, o sea, de lo que, digamos, de lo que... ¿Y España? España, a ver, España, teníamos lo que antes he dicho, son estas siete. Los bancos, 2 bancos, 3, 4 bancos, Inditex, Ferrovial y ACS. O sea, pero que hace un año esto había 2. O sea, no había las calles. Oye, José, ahora que ha preguntado esto José Manuel Nora, yo te quiero preguntar sobre una empresa europea que yo creo que tiene una solución. Y no va a ser ASML, que sabéis que me gusta mucho, pero no va a ser ASML. Me gustaría preguntarte por una empresa que para mí controla gran parte de su sector a nivel mundial. ¿Cómo ves Louis Vuitton? A ver, ha sido en momentos determinados la empresa europea más grande. Ahora creo que ya no lo era. Pero bueno, en cualquier momento puede volver a serlo, ¿no? Al final, no sé, es un mercado, el tema del lujo, que sinceramente yo no lo acabo de entender. O sea, y por eso me cuesta invertir en el sector, ¿no? Digamos, de lujo. Pero bueno, yo tampoco soy la persona... A ver, ya ves, tengo una bonita camiseta de Popeye. O sea, no es el público objetivo del señor que se gasta 700 euros, 800 en un jersey. Claro, entonces, como no lo soy, tampoco me atrae, digamos, demasiado, ¿no? Entonces, posiblemente sea un error, porque fíjate, como antes hablábamos, desde el punto de vista del sector de lujo, Ferrari ha ido como una moto. O sea, y Ferrari es una automovilística, pero es de lujo, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí, ¿no? El problema de... Sí, cuanto más millonarios, cuanto mayor número de gente con dinero, más va a ir para arriba el sector del lujo. Pero el lujo, realmente el que compra no es tanto el rico, ¿eh? O sea, compra... Es el que quiere ser rico o el que quiere aparentar que es rico, pero... Claro, entonces eso No es lo Warren que... Buffett, digamos así. Claro, si tú quitas, digamos, a aquella gente que compra lujo sin poder realmente comprarse lujo desde un punto de vista racional,
te encontrarías empresas que no tendrían estos resultados, ¿no? Tan bestias, ¿no? Entonces, cuando racionalizas, dices, ¿por qué alguien está dispuesto a comprar un producto de lujo y está dispuesto a no comer o a tener otro nivel, digamos, de vida diferente? Para mucha gente racional no es tan racional, ¿no? No es lógico. Cada uno con su dinero hace lo que quiere, perfecto, ¿no? Pero es algo sorprendente, ¿no? O sea, que cuando tú analizas los números te das cuenta que el porcentaje de gente que compra, que no es millonario ni es rico, es una parte muy importante dentro de este negocio, te planteas y dices, si esta gente mañana cambia su moda y cree que no es bonito el lujo porque de repente hacen unas imitaciones geniales y ya está, y compran esas imitaciones, es que estas empresas tienen problemas. Vamos con la siguiente pregunta. Duke Adam te plantea, José, ¿cada cuánto tiempo haces rebalanceo de posiciones de tu cartera? Pues yo cada vez hago menos rebalanceo de posiciones porque me he encontrado con situaciones en las que cuando he hecho muchos rebalanceos y me ha salido peor que hubiera rebalanceado. Por ejemplo, Bueno, a ver, para que lo entienda la gente, rebalanceo es que cuando van cambiando los precios de los valores, imaginas que tiene una acción que sube muchísimo, los porcentajes de tu cartera van cambiando también. Y Brian Feroldi, que es una de las personas que yo más sigo en Twitter, sí. en el mundo de la inversión, dice, no, yo la acción que vaya subiendo, yo rebalanceos de ese tipo no hago. Les dejo que se vayan para arriba. Uno de mis mayores errores, y lo he dicho alguna vez en un directo, ¿no? Es haber rebalanceado Visa y Mastercard, ¿no? O sea, y haber rebalanceado hace ya muchos años estas acciones y al final dices, ¿y por qué tengo que rebalancear, no? O sea, sí tengo una parte potente de indexados y eso se rebalancean, pero lo que es las acciones sueltas, desde hace unos años ya no rebalanceo. O sea, ya no rebalanceo porque es, si confío en la empresa, confío y punto, y que suba lo que tenga que subir. Y cuando deje de confiar en la empresa, vendo el 100%, no rebalanceo, ¿no? Porque... Es que fíjate, Visa creo que ha ganado en los últimos muchos años un 20% la acción cada año. No sé si Mastercard ha tenido la misma curva, ¿eh? Sí, parecido. Parecido. Vale, pues imagina las dos un 20% anual de media, ¿eh? El precio, o sea, cada año es 20% de aumento del precio de la acción. ¿Por qué narices, si ves una curva así, por qué hay que rebalancear? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué se rebalancea? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, dice Luis Celada, se rebalancea únicamente para reducir riesgo, casi nunca es bueno para ganar rentabilidad. Es Yo es cierto. que no acabo de... Es decir, si la empresa es buena y te gusta, ¿por qué tienes que reducir la exposición porque haya subido mucho? Porque otra cosa es que haya dejado de gustarte por lo que sea, ¿no? Contéstanos, José, tú Claro, qué pero es sabes. que, a ver, primero depende de la cartera que tengas. O sea, yo digo que mi parte potente de la cartera es MSCI World, ¿no? Entonces, si tengo indexación, que esa indexación se va rebalanceando ella sola, ya está. Ya tengo una parte realmente potente de ahí. Pero acciones que sueltas pueden ser un 1, 2%, 3%, ¿por qué voy a rebalancear? O sea, ¿rebalancea Warren Buffett? No, o sea, no rebalancea. Si confío en una empresa, ya está. O sea, riesgo, pues sí, pero el riesgo es no conocer la empresa, ¿no? Entonces, que te pueda irte bien o mal, es que también la posibilidad de fallar rebalanceando también existe, ¿no? O sea, la lógica del rebalanceo, ¿qué es? Que una acción que ha subido mucho la vendes para comprar una acción que, digamos, ha bajado. Y la media te va a ser más positiva. Pero ¿por qué voy a tener que vender una acción que duermo más tranquilo? ¿No? O sea, es que luego me he encontrado a veces que he rebalanceado, he vendido la que más convencido estaba, he comprado la que más había bajado, porque es la que había bajado, y luego te das cuenta que eso tampoco era lo correcto, ¿no? Que al final casi hay que hacer lo contrario, ¿no? Es decir, que la acción que te va subiendo, manténla, olvídate, ya está, y la acción que te baja, revisa por qué baja
mira si hay una oportunidad de compra adicional, igual, o realmente te has equivocado en tu tesis, ¿no? Que lo que antes hablaba, que es importante pensar que te puedes equivocar y que no eres Dios y que puedes fallar, ¿no? Y bueno, y cada vez, o sea, cada rebalanceo, es que no rebalanceo, lo que hago es mirar los resultados de las principales empresas y ver si estoy contento o no. O sea, y realmente, o sea, el problema, pues que Visa y Mastercard, dentro de mi cartera de acciones, cada vez es un porcentaje mayor, ya está cerca del 30%, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, desde el punto de vista de lógica habría que rebalancear, pero es que, pues que estoy tan convencido que les queda por lo menos una década de crecimientos a ritmos de un 10-15%, que eso no lo tengo claro en la bolsa general o en otras acciones, por ejemplo, ¿no? Y sin más.